Bueno, nuevamente, buenas noches a todos y a todas. Una vez más nos encontramos en el Centro Cultural para recordar lo que es nuestra batalla de Punta Quebracho en los 168 aniversarios. Nos acompaña el escritor Marcelo Bullo. La verdad que es un placer. Nuevamente es el segundo año que lo tenemos compartiendo, como decimos nosotros, un poquito de cultura, un poco de literatura. La verdad que el año pasado nos ha sorprendido con lo que ha hecho. Nosotros no conocíamos mucho de lo que él escribía, de lo que él hacía, y nos forma parte de nuestro itinerario en las actividades del Centro Cultural Municipal para conocer un poquito más lo que es la batalla de Punta Quebracho. En esta oportunidad también nos acompaña la directora, Patricia Sartor, como siempre, agradeciendo ya desde ya la presencia de los profesores y de ustedes, quienes son los principales partícipes de esta actividad cultural y educativa. Así que bueno, muchísimas gracias. Los dejo con el escritor. Buenas tardes. Quiero primero agradecerle a Sebastián y a Patricia. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Quería primero agradecerle, decía, a Sebastián y a Patricia la invitación que me han hecho de venir acá. Yo estoy muy contento, me siento muy a gusto y vengo con mucha alegría. Y muchas gracias a ustedes por venir y por prestar un poquito de atención. Ustedes tienen acá atrás la imagen de mi último libro, que se llama La Historia Oculta, y tiene mucho que ver con lo que aconteció en estos lugares ese 4 de junio, y tiene mucho que ver también con el futuro y el presente de ustedes, porque si uno ve la historia, no solo ve la historia porque es interesante conocerla, sino porque la historia nos permite entender el presente, pero sobre todo nos permite construir el futuro. Y ustedes, la mayoría de los que están sentados acá, que han venido, ustedes van a construir su futuro, están empezando a construir su futuro. Y entonces yo, para poder explicarles, o tratar de explicar un pedacito, algo, de la importancia de esa batalla histórica y del lugar donde ustedes están, del lugar que ustedes pisan todos los días, me voy a ir en la historia muy atrás, para dar el contexto histórico muy profundo de por qué un día se combatió en este lugar y qué significó ese combate desde el punto de vista histórico de la Argentina y de su destino, qué es lo que estaba en juego en ese debate, qué es lo que se estaba en realidad combatiendo, por qué se estaba combatiendo, qué es lo por cual combatía cada una de las partes que se enfrentaban. Y entonces les voy a pedir que vayamos juntos a hacer como si fuese en el túnel del tiempo. ¿Se escucha bien o rebota mucho? ¿Bien? Que vayamos juntos en el túnel del tiempo a hacer un viaje en el tiempo muy largo, y nos vamos a ubicar en el año 1550 aproximadamente, en un lugar siempre verde, lleno de ovejas, llueve todos los días. Su única actividad prácticamente es la exportación de lana virgen. Ese lugar que no tiene industrias en ese momento, que no tiene desarrollo, ese lugar es Gran Bretaña, Inglaterra. Inglaterra vive en ese momento histórico de exportarle la lana en bruto a los Países Bajos, es decir, lo que hoy es Holanda y Bélgica. Es Holanda que hoy le ganó 5-1 a España. Entonces, los ingleses le vendían a los holandeses la lana en bruto, los holandeses la trabajaban, la limpiaban, hacían el producto textil y se lo volvían a vender a los ingleses y, por supuesto, al resto de Europa. Es decir, se quedaban con la gran ganancia. La ganancia no estaba en la exportación de la lana en bruto, la ganancia estaba en lo que hacían los holandeses, es decir, en limpiar la lana, en trabajarla, en llevarla a un producto textil de lujo y exportarla a toda Europa. En este tiempo, para que ustedes ubiquen históricamente, capaz que lo vieron en la escuela hace tiempo, gobernaba España Felipe II
que era el hijo de Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que era el nieto de Isabel y de Fernando el Católico, que habían con Colón descubierto América el 12 de octubre de 1492. Del otro lado de la isla de Inglaterra gobernaba una señora llamada Isabel. Inglaterra, Isabel I de Inglaterra. Y entonces los ingleses, que eran un pueblo pobre, les repito esto, un pueblo pobre porque tenían una enorme riqueza en materias primas, pero la exportaban sin ni siquiera trabajarla, la exportaban en bruto. En ese momento histórico ellos deciden cambiar su realidad y deciden entonces que van a empezar a producir productos textiles con su lana, con su materia prima. Y claro, van a tomar una medida muy dura de carácter proteccionista, que fue la de prohibir el ingreso de mercaderías holandesas y belgas de los Países Bajos a Gran Bretaña. Esto causó una conmoción en los importadores, porque los importadores viven justamente de la importación. El gobierno británico les dijo: señores, tienen dos opciones, fundirse o convertirse ustedes en productores textiles. Claro, las prohibiciones por sí solas, si no van acompañadas de otras medidas, en realidad no sirven para nada, deben ir acompañadas de otras medidas. Y entonces el gobierno inglés, ¿qué hizo? Le regaló terrenos al lado de los ríos, que en ese momento eran la fuerza motriz que movía las fábricas, a todo aquello, y se puede hacer una industria textil. Pero además, como los ingleses no tenían experiencia en la producción, no era un pueblo de industriales, sino simplemente de pastores, entonces llevó a Inglaterra a holandeses y belgas para que hagan industria ahí. Le donó terrenos al lado de los ríos, llevó lo que hoy llamaríamos capitales de industria, pero también llevó obreros holandeses y belgas. Se vio favorecido esto porque España, Felipe II, era el monarca también de los Países Bajos y estaba en guerra Holanda con España. Entonces, para huir de esa guerra, muchos se trasladaron a Inglaterra. ¿Qué hubo entonces en Inglaterra en este momento? Hubo un enorme impulso del Estado al proceso de industrialización. El Estado puso una barrera para que no llegasen los productos holandeses y belgas y además ayudó a todos aquellos holandeses que querían trasladarse a Gran Bretaña a trasladarse. Le regaló terreno al lado de los ríos, no le cobraba impuestos, trajo también obreros holandeses para que le enseñasen a los ingleses a trabajar en algo que ellos no sabían. Y entonces es el comienzo de la industria en Gran Bretaña. Esta industria era una industria para abastecer el mercado interno nada más británico. Pero cuando ellos lograron tener la expertise para abastecer el mercado interno, decidieron dar a los holandeses un segundo golpe. Dijeron: bueno, ahora no solo vamos a convertirnos en productores de productos textiles para dentro de Inglaterra, sino que como somos los dueños de las materias primas, con esta materia prima vamos a exportarla al mundo. Y entonces, como los holandeses no tenían materia prima, la materia prima era la lana de oveja, y solamente había dos regiones con gran producción de ovejas en Europa. Uno era Gran Bretaña y el otro era España. Con España, Holanda estaba en guerra, y con malas relaciones cuando la guerra terminaba. Si Gran Bretaña le cortaba la exportación de lana a los holandeses, entonces no tenían con qué producir. Y esa fue la política británica para entonces pasar ellos de productores textiles hacia adentro, hacia afuera, convertirse en grandes exportadores mundiales de productos textiles, trabajando su propia materia prima. ¿Qué vemos de nuevo? Un enorme impulso del Estado, porque el Estado dio crédito para esto, el Estado ayudó a los industriales, el Estado elevó el salario de los obreros en las fábricas. Es decir, vemos una enorme protección a la economía británica, primero para que los productos holandeses no entren, porque al principio
si esta protección no existía, la industria británica no podía competir. ¿Y por qué no podía competir? No podía competir porque cuando uno empieza a producir algo y no tiene experiencia, su producto es de mala calidad al principio. ¿Y por qué no podía competir? Porque la escala de producción holandesa era muy superior a la escala de producción que tenía Gran Bretaña, que solamente producía para su propio mercado interno, mientras que Holanda producía para toda Europa. Entonces, quien tiene mayor escala de producción tiene costos más baratos, el que tiene más experiencia tiene mejor calidad. Entonces, al principio el producto británico no podía competir. Entonces Inglaterra puso una barrera proteccionista para permitir el desarrollo de su industria, lo que después se llamó el argumento de la industria naciente. Es decir, la industria es como una personita humana, como un bebé, como un niño, hay que cuidarla, mimarla, protegerla, mientras que es niño, un poquito menos en la adolescencia, un poquito menos en la juventud, después uno protegerla más, porque si no hay una sobreprotección. Después tiene que arraigarse a la zona. Pero hay un momento donde uno protege al niño y hay un momento donde uno protege la industria. Es así que Inglaterra se convirtió en el gran país industrial del mundo antes de 1750, antes que, como ustedes han estudiado en los libros de historia, se inventase la máquina a vapor. Cuando se inventa la máquina a vapor, tiene un éxito bárbaro, rotundo. ¿Por qué? Porque ya existían las fábricas, estaban al lado de los ríos. Lo que se hizo fue poner una fuerza mecánica, una fuerza motriz, un patrón energético superior y más eficiente, máquina de vapor, carbón. Y entonces Inglaterra se convirtió, ahora sí, con la revolución industrial de la máquina de vapor, en la potencia industrial del mundo indiscutible. Pero cuando Inglaterra hizo esto, se preguntó a sí misma, ¿cómo hago para que los otros no lleguen al mismo grado de desarrollo industrial que yo he llegado? Para que los otros siempre me compren mis productos y no los fabriquen ellos como hicimos nosotros. ¿Y por qué también le interesaba esto? Porque obtenía ganancias, claro, pero también porque la industria era poder. Quien tenía industria tenía el poder en sus manos. Y entonces Inglaterra dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es que estos 200 años que han pasado, donde hemos sido proteccionistas, donde hemos protegido nuestra industria, donde hemos dado el impulso, se olvide. Y tenemos que crear una idea, una teoría que diga que el camino del éxito es todo el contrario del que nosotros hemos hecho. Que el camino del éxito pasa porque el Estado jamás haga un impulso estatal, porque el camino del éxito es que el Estado jamás intervenga en la economía, porque el camino del éxito es que nadie ponga barreras proteccionistas, porque existe en el mundo un orden universal, querido por Dios, quien sabe, por la naturaleza, un orden científico, y si alguien pone barreras proteccionistas, como agarrar con la mano dentro de un reloj, rompe el reloj de todos. Entonces surge en ese momento la economía llamada como ciencia. En realidad, Inglaterra había inventado una ideología que favorecía sus intereses, pero para no presentarla como una ideología que fuese discutida, presentaba esto como una ciencia científica. La economía, hasta ese momento, había estado en la filosofía. Los filósofos hacían economía. Adam Smith era un filósofo. Estaba pegadita a la filosofía y la economía. ¿Ellos qué hacen? La sacan de la filosofía y la van a llevar lo más cerquita posible de las ciencias físico-naturales, cerquita de la matemática también, para que fuese indiscutible, que las leyes económicas son como las leyes de la física. ¿Y qué dos leyes le interesaba a Inglaterra que fuesen indiscutibles? Bueno, una ley que decía que el progreso de la humanidad se basa en el libre comercio, en la división internacional del trabajo, en que ningún país pusiese barreras proteccionistas. Pero ellos habían puesto barreras proteccionistas. Ellos se habían desarrollado industrialmente gracias a esa barrera proteccionista. Lo hicieron en su industria textil, pero también lo hicieron en la industria de la alimentación. Siempre había sido proteccionista, hasta en industrias más sencillas o quizás más insignificantes, como lo que algunos toman cuando van de fiesta los sábados,
lo que nosotros llamamos Ginebra, gin, en Inglaterra, había sido un invento holandés. Y ellos hicieron lo mismo que con los textiles. Eran importadores, porque los ingleses toman y mucho, eran importadores de gin, prohibieron la importación, empezaron su producción interna y después hicieron una guerra a Holanda para quitarle el comercio mundial de gin. Hicieron lo mismo con la industria naval, siempre. Proteccionismo económico, impulso estatal a los constructores de barcos, ayuda a la industria, formación técnica de los obreros pagada por el Estado para que adquiriesen un conocimiento que no tenían, es decir, siempre impulso estatal. Pero cuando fueron la potencia industrial del mundo dijeron, no queremos que ninguno siga nuestro ejemplo, porque si siguen nuestro ejemplo van a industrializarse como nosotros, e inventan lo que se conoce en el mundo como el liberalismo económico, la división internacional del trabajo, el libre comercio. El autor de esto fue un gran filósofo que se llamó Adam Smith, que va a pasar como el padre de la economía como ciencia. ¿No lo mareé mucho hasta ahora? ¿Está muy mareado? Entonces fíjese que yo quiero hablar de Punta Quebracho, de la ciudad de Puerto San Martín, en Santa Fe, y estamos todavía en Inglaterra. Avanzamos de 1500 por lo menos hasta 1750, ya hace por lo menos 200 años. No voy lento. Pero nos falta avanzar un poco más, porque los ingleses van a convencer de este argumento a todo el mundo. Es decir, van a convencer al mundo de que lo que ellos dicen es ciencia, es científico. A todos no. No pudieron convencer a sus hijos, a los norteamericanos. Porque cuando los Estados Unidos se independizan, su primer presidente era el héroe de la independencia, George Washington. Y entonces va a nombrar secretario del Tesoro a un muchacho joven que no tenía un título universitario de una gran universidad, sino una universidad de poco prestigio. Ese muchacho joven, Alexander Hamilton, va a plantearle a Washington: mire, presidente, durante la guerra, producto de que estábamos en guerra con los ingleses, los productos de Inglaterra no han entrado más a las 13 colonias, hoy los Estados Unidos, y eso nosotros hemos debido, producto que no llegaban más ni las botas, ni los pantalones, ni los calzoncillos, hemos debido producir aquello que Inglaterra, producto de la guerra, dejaba de mandar. Y ahora tenemos pequeñas fábricas, ahora tenemos obreros trabajando en esas fábricas, que nosotros desde el Estado la hemos fomentado porque teníamos necesidad, porque estábamos en guerra. Le hemos dado dinero a esas fábricas para que pudiesen comprar máquinas, para que pudiesen producir. ¿Qué va a pasar ahora que vamos a firmar la paz con los ingleses? Lo que va a pasar es que las mercaderías inglesas van a volver a entrar a los Estados Unidos, y estas pequeñas fábricas, estos obreros, van a quedar en la calle y los industriales se van a fundir. Y vamos a tener miseria en nuestro pueblo. Y si tenemos miseria, ¿para qué hicimos la independencia? ¿Para qué? Entonces convence a Washington del argumento de la industria naciente. Es decir, la industria como un niño, ahora que la guerra se ha terminado, tenemos que protegerla. Tenemos que crear una especie de barrera que haga el mismo efecto que la guerra. Es decir, cobrarle un impuesto tan alto a la mercadería que se traiga en Inglaterra que no puedan entrarla. Para que estas industrias sigan creciendo como si fuese un bebé, después un niño, después un adolescente, y algún día sean suficientemente fuertes para competir solas en el mundo. Eso fue lo que yo denomino en mis libros una insubordinación fundante. Es una palabra que parece complicada, pero no lo es. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo proceso emancipatorio exitoso es producto ¿de qué? De una insubordinación ideológica. Decirle no a la ideología que los ingleses predican, que es la ideología del libre comercio, es decir, de no poner barreras proteccionistas.
Eso es una insubordinación ideológica, más un adecuado impulso estatal. Entonces, si hay una insubordinación ideológica, más un adecuado impulso estatal, hay una insubordinación fundante. Y el país comienza a crecer, a desarrollarse. El impulso estatal debe ser adecuado, porque si es poquito, ese impulso estatal no sirve. Es como si yo planto una semillita y le echo poca agua. Bueno, entonces la semilla no va a crecer porque falta agua a la maceta. Y si le echo mucha agua, tampoco se va a poder ir. Entonces el impulso estatal no debe ser desmesurado, pero tampoco debe ser raquítico. Cualquiera de los extremos, si el impulso estatal es desbordante, no deja libertad de acción al hombre, que necesita su libertad porque el hombre es esencialmente un hombre libre. Pero si es poquito, raquítico, tampoco sirve. Entonces, una insubordinación fundante es el resultado de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal. Eso es lo que hicieron los Estados Unidos. A partir de su independencia, con su primer secretario del Tesoro, que es el equivalente a nuestro ministro de Economía. Y a partir de ese momento comenzaron a desarrollarse industrialmente. Eso originó en Estados Unidos una guerra civil, que la va a ganar el norte, que está a favor del industrialismo, de la barrera proteccionista, contra el sur, que está aliado de Inglaterra y quiere simplemente exportar materias primas. En ese momento la materia prima que ellos exportan es el algodón. La guerra civil la lleva adelante Lincoln, Abraham Lincoln, gana la guerra, lo asesina y después de presidente queda un general que era héroe de guerra, el general Grant, y los ingleses tratan de convencerlo a Grant de que adopte el libre comercio, el libre cambio, que no ponga barrera proteccionista. Y Grant, el general Grant, que conocía la historia de Gran Bretaña, le dice: señores, ustedes durante 200 años fueron proteccionistas. Nosotros vamos a ser también proteccionistas durante 200 años. Y cuando seamos la gran potencia industrial del mundo, vamos a ser como son ustedes ahora, librecambistas. Vamos a predicarle a nosotros que no pongan barrera proteccionista, como hacen ustedes ahora. Pero por el momento, no me molesten, por lo menos los Estados Unidos, y por mucho tiempo, va a ser una economía protegida para que su industria, como un niño, pueda desarrollarse sin problemas. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la provincia de Santa Fe? ¿Y qué tiene que ver con Punta Quebracho? Porque todavía hemos avanzado en los años, pero estamos en 1770 y pico, pero estamos en Estados Unidos de Norteamérica, es decir, hicimos el viaje desde Inglaterra y Holanda al continente americano, pero nos falta bajar un par de kilómetros hasta el Río de la Plata. Recuerden ustedes, yo les dije, todo proceso emancipatorio exitoso es el resultado de una insubordinación fundante, es decir, de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido por la potencia dominante, es decir, Inglaterra. ¿Qué predica Inglaterra? El libre comercio. Entonces, la insubordinación consiste en rechazar el libre comercio, es decir, señores, no vamos a seguir ese camino, vamos a seguir el camino que ustedes hicieron, barrera proteccionista, impulso estatal. Entonces, acercándonos a nosotros, nos vamos a ir a 1810 en Europa y en América. ¿Qué pasa en Europa en 1810? Pasa una cosa muy sencilla. Hay un peticito, hay un hombre petizo, ¿no? El más grande general de Francia, que en realidad era un italiano, Napoleón Di Bonaparte, que se había cambiado el apellido, en vez de Di Bonaparte, de Bonaparte, para que suene más francés. Ese peticito estaba en guerra contra Inglaterra, ¿no? Había invadido primero Portugal, después España, lo puso semipreso a el rey de España, el rey Carlos, a su hijo. En definitiva, hay un momento en que en España no hay quien gobierne en nombre de España, sino solamente el rey que ha puesto Napoleón, que es su hermano. Es decir, el rey ha desaparecido. Y entonces en el Río de la Plata, que había sido formado por los jesuitas
en su doctrina política, se tenía una idea muy clara. ¿Qué se decía en el Río de la Plata? ¿Qué se había enseñado siempre en la Universidad de Córdoba, en los colegios jesuitas de Córdoba? Se decía, el poder viene de Dios, pero ¿Dios se lo da al rey? No, Dios no le da el poder al rey. El poder viene de Dios, pero Dios se lo da al pueblo, el pueblo se lo da al rey. Si el rey no cumple con lo que debe cumplir, el pueblo tiene el derecho incluso a la revolución y al tiranicidio, a la muerte del tirano. Porque el rey solo está para cumplir lo que el pueblo necesita. ¿Y qué pasa si el rey no está? Por cualquier motivo el rey desaparece. Bueno, si el rey desaparece, el poder le pertenece al pueblo y a nadie más. ¿Por qué? El poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo y el pueblo al rey. Y resulta que legalmente, América Española, la América Española, Hispanoamérica, no era una colonia de España legalmente. Teníamos el mismo rey, porque así lo había querido Isabel la Católica.